Ahí, bueno, faltan algunos compañeros, me imagino que están en clase. Vamos a dar unos 5 minuticos, 2 minuticos para que ellos lleguen. En pausa. Bueno, está el 40%. Luego dice que en el almacén habían al comenzar el periodo en material A 5.000 libras y del material B 3.200 libras. O sea, ahí del material, miren que hay unidades que vienen terminadas del periodo anterior, viene en un grado del 80%, pero del periodo, en 80% de materiales y en el 60% en mano de obra y costos indirectos. Pero también hay inventario inicial de materiales, tanto del material A como del material B, porque aquí dice que habían al comenzar el periodo. Y también tenemos que al final del periodo quedaron en proceso aquí dice que al final del periodo quedaron en proceso 10 lotes terminados y no transferidos y 30 lotes terminados en un 70% de materiales y 50% en mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y luego dice que terminadas y transferidas al almacén de productos terminados 470 lotes. Aquí lo primero que nosotros debemos establecer son las unidades equivalentes. Acuérdense, allá en los costos por proceso, cuando había inventario inicial, donde nosotros teníamos y tomábamos las unidades terminadas y transferidas, y luego establecíamos cuáles eran las unidades comenzadas. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir a ustedes que le hagan una captura a este enunciado para poder, ustedes van viendo de dónde salen las cantidades. Entonces aquí, vamos a tomarlas hasta aquí. Y luego, ya yo la tengo acá, saqué una copia para también irlo desarrollando. Entonces ustedes tómenlo aquí, por favor. Me avisan si ya hicieron la captura. Ya, profe. Profe, la clase la está grabando. Bueno, sí, la estoy grabando, sí. La comencé a grabar. ¿Por qué? Pensé que no estaba grabando. No, sí, sí, la estoy grabando. Lo que quiero es que tomen esta captura. Bueno, aquí está una parte y acá está la otra parte. Ya, y con eso nosotros vamos a hacer las variaciones, el análisis de las variaciones. Ya le tomaron la captura todos. Entonces miren que no es difícil sacarlo en una sola, pero ahí ya más o menos ustedes lo pueden hacer. Entonces ya, si ustedes tienen ya, hicieron ya la captura, lo primero que nosotros debemos establecer aquí es cuáles son las unidades equivalentes. Entonces nosotros colocamos aquí, ¿se acuerdan de la producción equivalente? Es lo mismo la producción equivalente. Acá buscamos las unidades equivalentes. En estas unidades equivalentes, nosotros lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer en cuanto a materiales y lo vamos a hacer en cuanto a mano de obra y en cuanto a costos indirectos, o sea, con los 3 elementos del costo. Entonces aquí vamos a hacerlo de una forma ordenada. Aquí para que ustedes lo vean bien presentado. Entonces vamos a hacerlo de materiales. Entonces cuando lo vamos a hacer aquí de materiales, entonces vamos a establecer cuáles son las unidades equivalentes. ¿Cuáles son las unidades equivalentes de materiales? Primero establecer primero las unidades equivalentes para luego establecer las variaciones, ¿sí? Primero, ¿cuáles son las unidades equivalentes para luego poder establecer las variaciones
tanto en el caso de materiales, tiene que ser del material A y del material B. Y en cuanto a la mano de obra directa, pues son las que ya conocemos. Y la de los costos indirectos de fabricación, pues ya sabemos que son la de los SIC fijos, la de los SIC variables y el análisis que se hace. Apaguen los micrófonos. No, ya déjamelo. Micrófono. Apaguen el micrófono. Bueno, gracias. Entonces aquí vamos con materiales. Cuando nosotros vamos a establecer las unidades equivalentes, tenemos que partir, y esto lo conocen ustedes del semestre pasado, son las terminadas y transferidas. ¿Cuáles son las unidades terminadas y transferidas? Si ustedes se van al final, ¿verdad? En la última parte, los que le hicieron la captura, en la última parte dice, terminadas y transferidas al almacén de productos terminados 470 lotes. Quiere decir que terminadas y transferidas 470, ¿verdad? Vamos a tomarlo ahí. Entonces, esto es lo terminado y transferido. Ustedes tienen que ir viendo porque acá nosotros no vamos a desarrollar ese ejercicio como estamos acostumbrados. Está la primera parte, está la segunda parte. Recuerden que siempre desde el comienzo les dije que en el estándar debemos buscar la información en todo el contexto del ejercicio. Así que en este caso, terminadas y transferidas está en lo último, dice terminadas y transferidas al almacén de productos terminados 470 lotes. Entonces luego dice menos, ¿se acuerdan ustedes que dice menos? Dice menos inventario inicial. Entonces, ¿cuál es el inventario inicial? Nos vamos al enunciado del ejercicio y acá buscamos, dice, al comenzar, miren aquí, dice, al comenzar el periodo, habían en proceso 30 lotes terminados con el 80% de materiales. Entonces, como dice que menos inventario inicial, entonces el inventario inicial ¿de cuántos son? De 30 lotes. Lo que tenemos aquí es que tomamos los 30 lotes y la diferencia entre las terminadas y transferidas y el inventario inicial nos da las comenzadas en el periodo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son las comenzadas en el periodo? Tomamos las 470 y le restamos las 30 y eso nos da 440. Entonces, tenemos comenzadas en el periodo. ¿Esto qué es? Esto es el método PEX, ¿se acuerdan? Las primeras que entran son las primeras que salen, entonces nosotros de esas 470, entonces las primeras que enviamos de esas 470 fueron las 30 que estaban en el inventario inicial. Quiere decir que de esas 470 comenzadas en el periodo solamente fueron 440. Eso es lo que quiere decir esto. Recuerden que esto se llama costos gerenciales, es de información, ¿verdad? Para la interpretación, para el análisis. Entonces, fueron transferidas 470, de esas 470 le restamos las 30 del inventario inicial para establecer cuáles fueron las comenzadas en el periodo. Entonces, las primeras que se fueron eran las que estaban en el inventario inicial. Ahora, de esas que estaban en el inventario inicial, entonces vamos a colocar aquí más. De esas que estaban en el inventario inicial, que fueron 30 unidades, que estaban terminadas en un 80%, o sea, esas 30 unidades que vienen del periodo anterior, que es el inventario inicial en este periodo, ellas vinieron terminadas con un 80%, o sea, ¿qué les hizo falta? ¿Cuál fue el porcentaje para poderlas terminar? Entonces, quiere decir que para poder terminar esas 30 unidades en el periodo, ¿qué se necesitó de materiales? ¿Cuál fue el equivalente? Entonces colocamos más. 20%. El 20%. El 20%, correcto. Entonces colocamos aquí más trabajo, inventario
inicial. ¿El 20% de qué? El 20% de las 30. Y el 20% de 30 es 6. Quiere decir que esas unidades, el equivalente a las unidades que se terminaron en el periodo de esas 30 fueron 6 unidades. Entonces, miren que ya tenemos comenzadas en el periodo 440, pero las que vinieron del inventario inicial, como vinieron terminadas en un 80%, se necesitó un 20% en este periodo, quiere decir el equivalente a 6 unidades. Entonces ya tenemos el trabajo del inventario inicial. Pero también hay, entonces miramos aquí, igual es cuando la producción equivalente, si hay terminadas y no transferidas. Entonces nos vamos acá, ya casi al final, dice, al final del periodo quedaron en proceso 10 lotes terminados y no transferidos. Entonces, yo se los voy a presentar aquí para que ustedes lo vean aquí. Al final del periodo quedaron en proceso 10 lotes terminados y no transferidos. Y 30 lotes terminados en un 70% de materiales. Miren aquí. Y las 30 que les comentaba ahí en el inventario inicial, es estas que están aquí que dicen, al comenzar el periodo habían en proceso 30 lotes terminados en un 80%. Como estamos en materiales, entonces es en cuanto a materiales. Ahora viene terminadas y no transferidas. En las terminadas y no transferidas, entonces aquí dice que hay 10 lotes, entonces colocamos 10. Entonces terminadas y no transferidas 10, y luego viene lo que es el inventario final en proceso. Entonces colocamos más, aquí se entiende que las terminadas y transferidas y no transferidas las estamos sumando. Ahora, más el inventario final, ¿verdad? Aquí inventario final en proceso. Pero acá es cómo quedan terminadas. Entonces aquí dice que en proceso hay 30 lotes que quedan terminadas en un 70%. Entonces vamos a colocar aquí 30. Vamos a colocar aquí lotes para que ustedes vean por el 70%, y cuando ustedes vayan a repasar de dónde sale esto, estos son 21 unidades. Entonces ahí tenemos que más el inventario final es que quedaron 30 lotes, pero en cuanto a materiales quedaron terminadas en un 70%, lo que indica que las unidades equivalentes son, aquí vamos a colocar producción equivalente en cuanto a materiales serían las comenzadas en el periodo, que son 440, las 6 del inventario inicial que se terminaron, las 10 fueron terminadas y no transferidas, y el equivalente a las terminadas en proceso final. Ahí quiere decir que son 477 lotes que corresponde a materiales. Entonces aquí tenemos materiales 477. Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí? Por favor. Tienen que tener el enunciado para que ustedes vean de dónde vienen esas. Esto es importante porque si no tenemos esto, no podemos aplicar bien las variaciones. ¿Sí? Entonces 470, ahí daría 477. ¿Preguntas, jóvenes? Ninguna. Bueno, seguimos. Si no preguntan es porque está bien, ¿verdad? Okay. Profe, una pregunta, disculpe. Esta partecita aquí donde está el inventario final en proceso, el 30 lotes por el 70%. Sí.
Esa parte me la puede explicar, por favor, nuevamente. Eso es cuando las unidades quedan en proceso final y aquí es cómo quedan terminadas. Entonces, ¿cómo quedaron terminadas? Quedaron terminadas en un 70%, o sea, como dice, las unidades que quedaron en proceso final fueron 30, pero terminadas en un 70%. Entonces quiere decir que el equivalente es a 21 unidades o a 21 lotes en este caso. Porque aquí está, aquí dice, mírala aquí. Aquí dice 30 lotes terminados, dice, al Es un final del 70%. periodo, aquí dice, al final del periodo, al final quedaron en proceso 10 lotes terminados y no transferidos, o sea que esos están terminados. Y 30 lotes terminados en un 70% de materiales y 50% de mano de obra y de costos indirectos de fabricación. Ya. Ya, de ahí sale esa parte. Ah, listo. Listo. Bueno, ahora viene lo que tiene que ver con los costos, perdón, con la mano de obra directa. Entonces, salir mano de obra directa. Entonces, igual vamos a establecer los costos equivalentes de la mano de obra directa. Y aquí, igual, terminadas y transferidas, 470. Aquí menos las que están en el inventario inicial, estas que están aquí, inventario inicial, que son 30. Esto no va a cambiar, va a ser igual. Eso nos da las comenzadas en el periodo. Nos da las comenzadas en el periodo. Entonces ahí lo tenemos. Y aquí tenemos $440. Entonces ya tenemos aquí las 440. Ahora viene cómo vienen terminadas estas unidades en cuanto al trabajo inicial. Entonces nos vamos aquí, vamos a mirarlo aquí. Vienen 60%, o sea que faltaría un 40%. Bien, correcto, vienen en un 60, o sea que faltaría un 40%. Entonces aquí más trabajo, inventario, inicial. Serían 12. Entonces serían, como son 30 por el 40, serían exactamente 12. Ok. Ahora vienen las terminadas y no transferidas, son las mismas. Terminadas y no transferidas serían 10. Ahora nos vamos a más el inventario final en proceso. En proceso, que son los 30 lotes, pero terminados ¿en cuánto? ¿En cuánto están terminados? Un 50%, faltarían el 50%. Aquí dice un 50%, ok. Y ese 50% equivale aquí A 15. a 15, porque es 50. Entonces, aquí tenemos que la producción equivalente es de, entonces aquí sumamos 440 12 más 10 a 15. Mira, nos da 477 con otra cosa. ¿Sí? 477. Ustedes verifiquen allá, me dicen porque después. Sí, profe, está bien. 477, Ok. profe. Bueno, pues
Después vienen los costos indirectos de fabricación. Profesora, ¿siempre debe dar lo mismo? No, ¿O es, no, eso es mera casualidad. Por o eso es casualidad? eso es casualidad. Puede que hay materiales de menos o acá de más, pero eso es mera casualidad. Eso Ah, no- listo, profe. sí. Entonces ahora vamos con los costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación y nos vamos aquí. Y tomamos igual, terminadas y transferidas. Terminadas y transferidas. Entonces, tomamos aquí los mismos 470 menos inventario inicial, las mismas 30, nos da las comenzadas en el periodo, serían 440, y luego nos dice más trabajo, inventario inicial. Como el 50 va a ser lo mismo, ¿verdad? Van a ser las mismas 12 porque dice que el 50%, perdón, el 40, el 60%, aquí dice, vienen terminadas en un 60%, quiere decir que le falta un 40%, entonces el 40 de 30 serían 12. 12. Sí, y luego viene terminadas y no transferidas. Terminadas y no transferidas serían 10. Más inventario final en proceso, que serían igual 30 lotes por el 50%, que serían 15. Aquí da igual, pero puede que en otras no dé igual, ¿no? No da igual porque puede que los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación fijos sean diferentes. Entonces, pueda que no dé igual. Y en este caso aquí todo dio 477. Entonces, producción equivalente. Miren que les estoy explicando de que no siempre va a dar igual, ¿verdad? Que pueda que pueden dar 3 cantidades diferentes, tanto de materiales como de mano de obra, como de costos indirectos de fabricación. Las 3 pueden ser totalmente diferentes. Entonces aquí, jóvenes, ya tenemos las unidades equivalentes, y ya teniendo nosotros las unidades equivalentes, que en este caso son 477, entonces sí procedemos a, y ahora sí, establecer las variaciones, pero las variaciones las debemos establecer teniendo en cuenta ¿cómo es? Que hay material A y que hay material B. Por ejemplo, aquí, vamos aquí. Vamos a ver si logro quitar esto. Ok. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces tenemos aquí material A. Entonces lo primero que debemos establecer son las variaciones del material A. Entonces igual lo vamos a hacer la variación en cantidad y la variación en precio. Pero cuando vamos a hacer la variación en precio, debemos tener en cuenta aquí el método PEX, ¿verdad? Las primeras que entraron son las primeras que deben salir, o sea, las que están en el inventario inicial. Jóvenes, pregunto, hasta ahora, ¿cómo vamos?
Bien, profe. Van bien. No hay necesidad bueno, pueden seguir. Hasta el momento Hasta el vamos momento. bien. Ok, entonces vamos aquí y aquí vamos a colocar variaciones. Aquí vamos a colocar variaciones y vamos a ampliar para no estar gastando tantas columnas para que ustedes lo vean un poquito mejor. Vamos aquí como a gastarnos este espacio. Y aquí vamos a colocar las variaciones. Entonces aquí, variaciones. Y dentro de estas variaciones, lo primero que vamos a establecer es la variación del material A. Entonces colocamos aquí materiales, variación de materiales. Entonces colocamos aquí A. Entonces vamos con la variación de materiales A. Y aplicamos la variación. La primera variación es la variación en cantidad, ¿verdad? Entonces, variación en cantidad. Ok, entonces aquí colocamos variación en cantidad, que es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar. Las fórmulas van a ser las mismas por el precio estándar. Estas fórmulas no van a cambiar absolutamente nada. Ellas no van a cambiar, ellas van a seguir siendo las mismas fórmulas. Entonces aquí en la variación en cantidad, para que ustedes la vean mejor, estaba gastando espacio yo, vamos a irnos acá arribita. Y ganamos más espacio. Aquí. Ok. Ok. Bueno. Entonces aquí la variación en cantidad. Aquí como tenemos la variación en cantidad, entonces vamos a aprovechar y aquí colocamos que la cantidad estándar. ¿Cuál es la cantidad estándar? Vamos a buscarla enseguida. Cantidad estándar es igual. ¿A qué es igual la cantidad estándar? ¿Quién me recuerda? Dice que la cantidad estándar es igual a ¿qué? Cantidad estándar es igual a ¿qué? A las unidades producidas por... En este caso, las unidades equivalentes, que son 477, ¿verdad? Porque aquí está materiales, ustedes lo están viendo aquí. Materiales 477, ajá, por, ¿qué dice la hoja estándar? Vamos aquí a la hoja estándar. Dice que del material A son 80 libras. Entonces nos vamos aquí y multiplicamos los 477 por 80 libras, ¿no? Porque son 80 libras, para que aquí lo dejamos explicadito. Y ahora sí, la calculadora, ¿cuánto da? 477 por 80. Por favor, ¿cuánto da? 38.160. 38.160. 160. Ok, entonces ahí tenemos 38.160 y ahí tenemos la cantidad estándar. Entonces, esa es la cantidad estándar. Ahora, ¿cuál es la cantidad real? Nos vamos aquí a la cantidad. ¿Dónde está la cantidad real? Vámonos aquí al enunciado 20.000 libras, creo. del material A. Aquí dice, enviadas a producción. Se entregaron a producción los siguientes materiales. 37.000 libras, correcto, del material A. Entonces quiere decir que aquí la variación en cantidad es igual a 37.000 menos 38.160 por el precio estándar. ¿Cuál es el precio estándar?
El precio estándar es de 520. 500. 520. Ok, 520. Entonces de 520. Y ahí tenemos ya la variación en cantidad. Entonces aquí colocamos variación en cantidad, que es igual a la diferencia aquí, que es 1160. 1100 multiplicado por el costo estándar, que es de 520, lo que indica que la variación, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? 603.200. 600. 603.200. 603.200. Y entonces, ¿es favorable o es desfavorable? Favorable. 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 Favorable, ok. Listo. Entonces ya tenemos la variación en cantidad del material A. Pero ahora vamos a hacer la variación en precio. Entonces vamos aquí, variación en precio. Vamos aquí a la variación en precio. Entonces, aquí variación. Aquí tenemos variación en precio. Entonces aquí tenemos la variación en precio. Aquí. Ok. Vamos acá. Para que ustedes lo vean mejor. Entonces tenemos la variación en precio. Y en la variación en precio, lógico que como estamos que se envían a producción son 37.000 libras. Entonces lo primero que debemos hacer es enviar los que nos quedaron en el inventario inicial. Entonces la variación en precio, la primera es la del inventario inicial, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta, vamos primero a colocar lo que es la variación en precio. La fórmula que es variación en precio es igual a precio real menos precio estándar por la cantidad real, que es la cantidad que está en el inventario inicial. Entonces, esa es la cantidad real. Vamos a hacerlo así. Entonces, colocamos aquí inventario inicial. Desde el inventario inicial, las primeras que vamos a coger, ¿cuáles son? Diga, vamos a ver si ustedes están ahí atentos y tienen la copia. ¿Cuántas son las primeras que vamos a coger? Deberían ser 17.000, porque se compraron 20.000 del material A y se enviaron y se enviaron 37.000 a proceso. Y no hay inventario inicial de materiales. Sí. No, pues. Y profe, hay un inventario inicial de 5.000 libras del material A. Ok, ok. Entonces vamos, y cada es de 5.000 libras y es a 505. Entonces, digamos, despejamos, entonces la variación en precio es igual a el precio real, en este caso del inventario inicial, ustedes me dicen ahí que son 505, ¿verdad? Menos el precio estándar, que es de 520, por la cantidad real del inventario inicial, que son 5.000. 5.000. Ok. Entonces, si ya tenemos esto, entonces quedamos que la variación en precio, ¿sí?, es igual a, la diferencia ahí es ¿cuánto? 15. 15 por 5.000. Da 75.000. Y esto sería igual. Esto sería igual a 75.000. Y esos 75.000 serían favorables. Favorable. Ok, favorable. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí. Vamos ahora a colocarlos acá. Listo. Ya la tenemos ahí favorable. Pero los que se enviaron a producción son ¿cuántas? Son 37.000. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que ahorita me dijo
el chico que del material A se compraron ¿cuántas? 20.000 libras a 515 y 16.000 libras a 525. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, como son 37.000, vamos a tomar la primera compra, ¿verdad? Entonces, en la primera compra, vamos a aplicar la misma fórmula que es variación en precio, que es igual, aquí, variación en precio, que es igual a, ¿cuál es el valor real de la compra? Esas 20.000 libras las compramos a ¿cómo? A 515. A 515, correcto, menos el precio estándar que es 520. ¿Y cuál es la cantidad real? 20.000. 20.000. Correcto. Entonces, esto quiere decir que la variación en precio es igual a, en este caso serían 5 por 20.000. Y esto sería igual a 100.000. Y sería favorable. Favorable. Ok. Bueno. ¿Y cuántas nos faltan para completar las 37.000? ¿Cuántas nos 12.000. faltan? 12.000. Entonces, esas 12.000 las vamos a coger O sea, que hubo una segunda compra. de la Ok. segunda compra, correcto, porque estamos en el método PEX. Entonces, en la segunda compra, vamos con la variación en precio y es igual, entonces tomamos el valor de la segunda compra, que es de ¿cuánto? De 525. Menos el precio estándar, que siguen siendo 520. Entonces, ¿cuál sería la cantidad real aquí? ¿Ah? 16.000. ¿Por qué? Sí, 12.000, pero ¿qué sería el faltante? 12.000. Profesora, Antes entonces serían es un error 12.000. lo que está allí en ¿cómo es Sí, que en porque el materia? ejercicio dice ¿A 16.000. Dice dónde? 16.000. No. Se compraron No, porque esa es la 16.000, compra, pero eso se fue lo que se mandaron, compró. faltarían 12.000. O sea, que Correcto. aquí se registran 12.000. 12.000. Lo que quiere decir esto es que de esa segunda compra, que son 16.000, nosotros vamos a tomar lo que nos hace falta, porque es que producción nos pidió 37.000, pero nosotros teníamos 5.000 en el almacén de materiales. Entonces, como es el método PEX, lo primero que vamos a enviar son las 5.000 que estaban en el almacén, que son estas. Pero luego vamos a, como son 37 y hay una primera compra de 20.000 unidades, 20.000 libras, entonces mandamos la primera compra que se hizo a 515. Y luego, como ya son 25.000 libras y realmente enviamos 37, quiere decir que nos faltan 12.000. ¿Y de dónde vamos a tomar esas 12.000? De la segunda compra, independientemente que la segunda compra haya sido de 16.000. Pueden haber no 2, 3 o 4 compras. Siempre nosotros vamos a tomar en lo que nos hace falta para lo que enviamos a bodega. Entonces, en este caso nos hacían falta 2. Esa es PEPS, no. Este es PEX, sí. Primeras en entrar, primeras en salir, claro. Este es PEX. Entonces, aquí tenemos que la variación en precio es igual a, siguen siendo 5 por 12.000, y esto sería igual a 60.000. 60.000. Ok, y esos 60.000 serían Desfavorables. desfavorables, correcto. Ok, entonces miren, jóvenes, ya nosotros tenemos ahí la variación de los materiales, del material A. Ahora ustedes van a hacer la variación del material B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las variaciones del material B.
ustedes me van diciendo, me dicen, sí, profe, es esto, y yo lo hago. Yo lo único que voy a hacer aquí es que yo voy a coger aquí variaciones. Voy a hacer como hice acá, lo voy a ampliar para que ustedes lo vean, para no estar con esas figuritas ahí de las columnas. Me gusta más así. Entonces yo voy a colocar aquí variaciones, ¿sí? Antes de hacer las demás. Y ustedes me dicen, profe, es esto, por esto. Entonces aquí vamos a colocar material. Materiales. B. Entonces aquí vamos a colocar el B. Ahora si vienen, ustedes me dicen en las variaciones, lógico que vamos a comenzar con la variación en cantidad. Y aquí lo que voy adelantando mientras ustedes están trabajando allá. Y la variación en cantidad, pues ya la tenemos aquí. Ahora aquí sí me dicen ustedes qué es lo que yo voy a hacer. Bueno, profe, las cuales serían cantidad real, sería un total de 40.000 para el material B que se compraron. Pero recuerden que es la variación en cantidad. Eso que vamos a tener de lo comprado es cuando vamos a hacer la variación en precio. Mira que aquí estamos ¿cuál es la cantidad real? Ah, ok. ¿Cuál es la cantidad estándar? Sí. Entonces, partimos de ahí. Entonces, nos tenemos que ir al enunciado y miramos del material B cuál es la cantidad real. Y teniendo en cuenta aquí. Serían los 477 por... Profe, pero por eso la cantidad real es 40.000 y la cantidad estándar se halla multiplicando las 477 por... Ya, claro, claro. 410. Por 90. Ahora sí, pero primero Por 90, buscamos, perdón, es correcto. primero buscamos la cantidad. Y eso daría estándar, 42.930. Sería 477. Ajá. Por Ahora 90. sí, ¿por cuánto? Por 90. Por 90. Por 90. Eso da 42.930. Y eso da Así es. 42.930. Ok. Ahora sí, porque me hablabas de No, 40. que estaba colocando ya la fórmula en orden. Veo la real y ok. ya yo había llegado Ya tenía, ok. Entonces aquí colocamos entonces, me dices, 40. Las 40.000 que son del material B. Que son del material B, correcto. Y las 42.930 me dijeron. Ok. Y esto lo multiplicamos por el precio estándar, que es de ¿cuánto? 410 De para el material B. 410, correcto. Ahora sí. Entonces aquí sería la variación en cantidad. 2.930 a por 410. 930 por 410. Ok. Y esto sería igual a 1.201.300. 1.201.300. Correcto. Y sería favorable. Favorable. Ok. Ok, favorable. ¿Y cuál es el nombre tuyo? Carlos Sandoval, profe. Carlos Sandoval. Ok, vamos a buscarte aquí. Sandoval ya tiene varias participaciones. Bueno.
Ok, Sandoval. Entonces ahora viene la variación en precio, que queremos que sea otro que no sea Sandoval. Profesora, yo. Bueno, ya enseguida, variación en precio. ¿Y yo quién es? Aldair. Ah, Aldair Niño. Aldair, ok, Aldair. Profesora, el precio real, pues de la primera, el precio real sería, Estamos con la variación en precio, pero acuérdense que, bueno, vamos aquí, déjame aquí, yo voy a copiar aquí, no está copiando tanto, vamos a copiar aquí la fórmula, ok, ya tenemos aquí la fórmula, variación en precio, precio ese es real. del inventario Entonces, el inicial. inventario inicial, correcto, ahora sí, inventario Inicial. inicial, bueno, entonces como es del inventario inicial, tenemos entonces la variación en precio. Sí, Ok. es igual a, el Ajá. precio del material B es 450, el precio real. ¿El precio real es de cuánto? 450. De la que está en el inventario inicial. Sí, son 3.200 libras a 450. Ok. 3.200 a 450. Entonces sería, me dice 450 Menos las ajá, 410 que es el menos estándar. 410 que es el estándar, ok. ¿Y la cantidad real sería cuánto? Y la cantidad real sería 3.200 libras. 3.200. Ok. Profe, yo hago la compra. Bueno, y ahora la variación en precio. Profe, yo hago la primera compra. Variación en precio es igual Ajá, a 40 a 40 por 3.200. por 3.200. Ajá. Eso es Y igual a 128.000. Ajá, 128.000, así. cerradito. Sí, Ok, y eso sería desfavorable. desfavorable. Profe, yo la compra. Bueno, Please. ya viene, de ahí coloco Aldair. Aldair, Niño. niño, sí. Vamos a buscarte aquí, niño Aldair. No, pero es que no, están participando los mismos que ya han participado. Ajá, y los que no tienen participación, ¿para cuándo lo van a dejar? Profesora, yo. Ah, bueno, vamos a darle la oportunidad a Yanet y después, ¿quién es yo? ¿Quién me dice el nombre? La que me dijo yo, ¿quién es? ¿Ah? Bueno, pero es que ya queda para la próxima porque son las Víctor Suárez, profe. 8:56. Ya son las 8:56, ya no da tiempo. Vamos a pasar la lista. Ya no da tiempo. Para la próxima seguimos. Igual vamos después a colocar uno para que todos pasen, porque apenas han pasado los mismos. Bueno, Ahumada Sandra. Presente, profesora. Alonso Angie. Presente. Amado Yanesa. Presente. Ávila. Presente. Cera Shamila. Presente. Gómez Berta. Presente. Gutiérrez Pedro Luis. Presente. Enrique Víctor. Profe, Víctor tiene problemas con el internet, por eso no puede entrar. Martínez Presente. Vanessa. Presente. Oye, entré. No, Víctor entró, por ahí lo vi ahorita. Martínez Mary. Mary Cis. Va a tener Mary el día del parcial que mudarse. Mora Alexandra. Presente, profe. Navarro Shaney. Presente. Niño Aldair. Presente, profe. Osalveiro. Pérez Roberto Pérez. Rodríguez Geraldine. Sandoval Carlos. Presente, profe. Suárez Alfredo. Presente. Suárez Víctor.
Presente. Venera Claudia. Presente, profe. Magdaniel. Magdaniel. Presente, profe. Bueno. Entonces aquí, pero aquí hay 20, pero alguien que no... aquí no está Martínez Mary, no la veo aquí. No, a veces está conectada. Bueno, no la veo aquí. No estuvo Martínez Mary ni Pérez Roberto. ¿Alguien estuvo conectado 2 veces? No. Bueno, jóvenes, ha sido todo por esta... Aló, ¿Quién? profe. ¿Quién es yo? Ah, Mary. Ahora sí. Bueno. Bueno, jóvenes, los dejo. Sin antes decirle, como todos los miércoles, nos tenemos que cuidar. Yo veo mucha gente en la calle. Jóvenes, por favor, cuídense mucho para que pueda seguir todo abierto, la economía. A veces me da mucho temor. Hay personas que realmente, yo me imagino que todos ustedes se cuidan, ¿verdad? Muchas personas que ya andan sin tapaboca, como si nada hubiese pasado. Entonces, por favor, vamos a cuidarnos. Y cuidamos a nuestros seres queridos. Que pasen un buen fin de semana. Buenas noches. Muchas Chao. gracias, profe. Bueno, Que pase Gracias, buenas noches. profe. Hasta Gracias, mañana. Muchas profe. gracias, profe. Buenas chao. noches. Buenas noches.